y le voy a pedir que me acompañe al capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Y entonces va a entender por qué la última canción. Porque la última canción describe quién es al que estamos esperando. Quién es el que ha de venir. Quién es el amado de las naciones. El deseado de las naciones. Así que dice el capítulo 1, porque ustedes han visto que hemos estado hablando este tiempo acerca de la adoración desde el punto de vista del Apocalipsis, cómo se adora en el cielo. Porque es importante aprender a adorarlo. Es en la adoración donde Él se manifiesta, es en la adoración donde Él se revela, es en la adoración donde Él habla, es en la adoración donde Él quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Porque cuando estamos adorando a Dios, nuestra mente no está en ningún otro lugar, no hay distractores. Cuando usted ora tiene tantos distractores que no tiene tiempo de oírlo, pero cuando usted centra su corazón en el Señor, no hay nada que lo pueda distraer, porque ahí está Él en medio de nosotros. Eso dice tu palabra y así lo creemos. Entonces es importante que entendamos el contexto de lo que está sucediendo y por qué es que hemos estado también en el Apocalipsis este tiempo. Y algo importante que nosotros tenemos que ver es que en el capítulo 1 Juan tiene una visión reveladora del Cristo glorificado. Y él está hablándole a Juan. En el capítulo 2 y 3, el Señor le habla a la iglesia. A partir del capítulo 4, Él es arrebatado en alas de águila a lo profético para mostrarle el futuro. Pero el capítulo 1, 2 y 3 nos habla a nosotros directamente, los que estamos aquí en la tierra, y lo que el Señor quiere que verdaderamente hagamos. Por eso el tema es: ¿qué quiere el Señor que sepamos? Y entonces en el versículo 1 comienza y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra pronto es una palabra muy curiosa, porque imagínense que cuando Juan escribió han de suceder pronto, todos estaban esperando que el Señor viniera al mes que había ascendido a los cielos, y hace 2000 años que lo estamos esperando. Pero esta palabra pronto en el griego lo que significa es que cuando empiece la primera señal que hablan los profetas del Antiguo Testamento y que habla nuestro Señor en Mateo 24 y 25 como efecto dominó, va a venir una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. O sea, se viene todo junto. Eso es lo que significa en griego esa palabra pronto. Entonces no era que iba a suceder en ese momento, porque nosotros mismos vemos que el Señor dejó muchas señales de lo que tenía que suceder para que Él regresara. Eso quiere decir que no iba a ser inmediatamente, tenían que cumplirse las señales, y nosotros, lo hemos hablado en otras ocasiones, somos la señal, somos la generación que está viendo las señales, y muy claras. Con la pandemia comenzó. Realmente el reloj de Dios se activó cuando Israel regresó a la tierra del pacto. Esa era la primera señal, y por eso decía Jesús que cuando nosotros viéramos que el olivo iba a reverdecer, está en el capítulo 24 de Mateo, cuando el olivo reverdeciera, y nosotros sabemos que el Antiguo Testamento le llama a Israel olivo. Israel es el olivo verdadero. Nosotros los gentiles somos el olivo silvestre que fuimos injertados al olivo verdadero. Entonces una de las señales era que Israel tenía que regresar, y ahí iba a empezar todo. Pero con la pandemia se alborotó. No podemos negar todo lo que ha pasado ese tiempo que estuvimos nosotros encerrados. Empezaron a hacer leyes que van en contra de la palabra de Dios y de lo que nosotros creemos, y empezaron a suceder tantas cosas
Pero nosotros estamos viendo, y sabe que mucha gente, como le hemos hablado en otras oportunidades, tiene miedo al tema del Apocalipsis, pero hoy vamos a entender por qué yo he dicho algunas veces que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. Nosotros hemos puesto nuestra atención en todo lo que va a pasar con los incrédulos, con los impíos, con los que le dieron la espalda al Señor. Pero no nos hemos puesto a pensar en lo que va a pasar con los que hemos sido fieles al Señor, que creemos al Señor, que caminamos de la mano del Señor, que caminamos haciendo todo lo posible por cumplir su palabra. Es muy diferente lo que le va a pasar a la verdadera iglesia de Cristo a lo que le va a pasar a todos aquellos que no quisieron creer en Él, habiendo tenido la oportunidad de creer. Porque no hay una sola persona, al menos en el ambiente en que nosotros nos movemos. Hablo de Naciones Unidas, hablo de los países europeos, hablo de todos esos lugares donde hubo grandes predicadores, grandes maestros de la palabra. Eran unos templos enormes los que existían, pero cayeron en apostasía. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora son juicios, créame. Dijeron, qué mudos estos, metieron a todos los musulmanes. No, ese es juicio. Ese es un juicio del Señor. Y tenía que ser así para que se cumpla la profecía de que las naciones se tenían que volver contra Israel. Es bíblico, es profético, va a pasar. Así que, pero ¿sabe qué? Hay naciones que no van a seguir al anticristo, que son las naciones ovejas. Usted ve que en Mateo 25 el Señor habla de las naciones ovejas y las naciones cabras. Y cuando habla de las naciones ovejas, son aquellas que siempre van a estar a favor de Israel, que van a cuidar de Israel en esa gran tribulación que va a haber, que van a ser perseguidos terriblemente. Y todos aquellos que estén apoyando es a los que el Señor les va a decir, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y llegaste a mí, porque tuve sed y me diste de tomar. Pero ¿cuál es el contexto verdadero de Mateo 25? Sino la gran tribulación. Y a ellos es a los que les va a decir, benditos de mi Padre, vengan a mí. Porque va a separar, dice, a las ovejas de las cabritas. Por eso es que Guatemala se le ha llamado nación oveja, porque siempre hemos apoyado a Israel, y tenemos que seguir orando porque sea así, y no los gobiernos diferentes que piensan distintos quieran quitar el apoyo. Aquel país por el cual Guatemala, a pesar de tantas cosas, ha sido bendecido, aún económicamente, porque Él dijo, al que te bendiga bendeciré. Y Guatemala siempre ha bendecido a Israel, pero esa es la voluntad del Padre, y a nosotros nos toca orar por eso. Pero entonces dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa quitar el velo, acción y efecto de correr el velo que encubría lo desconocido, revelación del misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y mire, el Señor Jesucristo lo dijo, los profetas del Antiguo Testamento lo hablaron. Así que es una epístola apocalíptica, profética y escatológica. Pero algo importante es que empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces pasó eso, el Dios vino, el Padre, y se lo enseñó al Hijo. El Hijo vino y se lo dio al ángel, y el ángel vino y se lo reveló a Juan. Esa es la forma en que el Señor envió ese mensaje, y era un mensaje que Él enviaba porque Jesús sigue en la iglesia y sigue gobernando y sigue haciendo la obra
Aunque muchas veces cuando estamos pasando por tribulación decimos, ¿dónde está Dios? Pero no hay nada que no esté escrito de lo que estamos viviendo. Entonces, la palabra del Señor dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No era tan cerca para ellos, pero sí está mucho más cerca para nosotros hoy. Entonces, si vamos al versículo 9 del capítulo 1, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Algo que llama mucho la atención es que Juan aquí no se presenta como apóstol, no se presenta como pastor, no se presenta como profeta, aunque tenía los 3 oficios, sino como hermano. Se identifica con nosotros cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos persecuciones, cuando pasamos momentos duros y difíciles, porque Él los está pasando. La palabra del Señor dice en el 9, ¿verdad? Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué está él ahí? ¿Por algún crimen que cometió? Pues para los políticos y los religiosos de ese tiempo, él estaba ahí porque para ellos era un crimen predicar a Jesucristo y dar testimonio de él. Se da cuenta que en sus leyes ya tenían escrito que era un crimen para la nación predicar a Jesucristo. Así que él está ahí. Y créame que era una isla donde todos los asesinos los mandaban. Así era como lo catalogaban a él, porque él era el más peligroso de todos los cristianos en ese momento, porque era el único que estaba vivo de los que habían estado con Jesús y era de los apóstoles de Jesucristo. Así que con mayor razón lo miraban a él de alto riesgo. Y por eso lo enviaron a esa isla a trabajos forzados. Nosotros creemos que ahí estaba Juan todo el día orando. No, lo tenían picando piedra probablemente. Pero acuérdense que los tenían encadenados de los pies y de las manos. Así era como él estaba. Entonces él estaba pasando muchas tribulaciones porque probablemente Juan pensaría, el Señor dijo que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a dejar. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin. Pero ¿dónde está? Ya lo habían metido en aceite hirviendo. Ahora lo tienen en esa prisión. Probablemente él amaba al Señor y estaría diciendo, bueno, un día voy a estar con Él, pero tal vez pensaría, como nos pasa a nosotros muchas veces, que estamos pasando situaciones difíciles y nos acordamos de ciertas citas bíblicas y decimos, pero esto no me está pasando a mí. Porque el Señor lo que quiere es que activamos nuestra fe. Lo que quiere es que nosotros confesemos con nuestra boca las cosas que Él ha dicho, para que atraigamos el bien y la benevolencia de Dios a nuestra vida. Así que probablemente Él estaría pensando, ¿qué está pasando? Y en eso estaba Él. Y Eric siempre nos ha dicho que Él estaba viendo para otro lado, no estaba viendo para donde está el Señor. Se recuerda que así ha dicho varias veces. Y tal vez sí, por lo que estaba viviendo. Pero dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estén en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Así que el Señor se le aparece. Y se le aparece para darle una orden. Tienes que escribir un libro. Y se lo tienes que enviar a las 7 iglesias que están en Asia. Se refería al Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Ahí estaban esas 7 iglesias. Pero Él le dice: soy el alfa y soy la omega. O sea, soy el principio, soy el fin, soy el primero, soy el último. Eso quiere decir que Él es el Dios eterno, que no hay nada antes que Él y no hay nada después de Él. Todo está contenido en Él. Tu vida está contenido en Él. Lo que estás viviendo está contenido en Él. Lo que viene para tu vida está contenido en Él. No hay nada fuera de Dios. Y si nosotros caminamos bajo la cobertura del Señor, entonces nosotros tenemos que estar seguros y tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros, no nos va a abandonar. Y lo difícil que estemos pasando no es otra cosa que el Señor fortaleciéndonos, formando carácter y enseñándonos a andar de pie, con la cara levantada, porque sabemos a quién hemos creído y que en Él tenemos esperanza. Así que Él viene y le está diciendo: tienes que escribir lo que ves. O sea que le iba a enseñar algo. No era lo que estaba viviendo, era lo que Dios le iba a mostrar, era lo que él iba a ver. Y entonces dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, mire, es bien importante que nosotros entendamos cómo describe él al Señor. Es muy importante, porque está diciendo: él se volvió para ver esa voz que le estaba hablando. Y dice que lo vio. ¿Y dónde lo vio? En medio de 7 candeleros de oro. Pero dice el versículo 20 del capítulo 1, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que ese candelabro, que es la menorá, que hemos visto que tiene 7 brazos, ¿verdad? En medio, que sostiene a las iglesias. Usted ha visto cómo es una menorá. Lástima que no traje la mía para las que no lo conocen, pero está así, y aquí ya vienen los. Él estaba aquí en medio, sosteniendo las iglesias. Así que el Señor está trabajando. Y entonces por eso le dice: cada uno de esas representa una iglesia. Y el que está en medio dice que es uno como hijo de hombre. No está diciendo que su nombre es como hijo de hombre. Y ese como hijo de hombre, nosotros sabemos que hace referencia, era el nombre con el que Jesús siempre se dio a conocer. Él nunca dijo: soy el Mesías. Él nunca dijo: yo soy el Cristo, ¿no? Él dijo: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Hijo del Hombre, Él se autonombraba el Hijo del Hombre, porque así fue como Daniel mencionaba al Mesías en el capítulo 7, donde él tiene toda la revelación de lo que iba a suceder, la parte que nos pudo revelar, porque hubo otra parte que el Señor le dijo: esto no lo escribas, séllalo. Y a causa de esa visión que tuvo Daniel, y él dice el Hijo del Hombre, siempre Jesús como el Mesías se reveló. Por eso le decían blasfemo: tú te crees Dios. Porque cuando él decía el Hijo del Hombre, sabían muy bien los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todo, que estaba haciendo referencia al Mesías. Entonces él está diciendo: vi a uno como Hijo de Hombre.
Pero no es la imagen que él conocía de Jesús resucitado, porque él vio a Jesús resucitado y ellos vieron cuando el Señor ascendió. Incluso nosotros sabemos que él fue uno de los discípulos de Jesús que estuvo en la transformación. Cuando Jesús se transformó, lo vieron glorificado, pero ha de haber sido en otra gloria que lo vio, porque la palabra del Señor dice que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Miren, muchos dicen que el cinto de oro es porque él viene como rey. Y por supuesto que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Pero hay algo más importante que tenemos que ver detrás de eso. Trae una túnica blanca que llega hasta los pies. Así era como se vestían los reyes. Pero ese cinto de oro, aunque habla de realeza, está hablando del cinto que usaban los sumos sacerdotes. Y lo que está diciendo ahí Juan es que Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso quiere decir que Él es el real sumo sacerdote, que está interesado por su iglesia, cuidando su iglesia, formando su iglesia, manifestándose a su iglesia. Y eso es lo que es el Señor. Nosotros sabemos, de acuerdo al libro de los Hebreos, que el sumo sacerdote, que es Cristo, es el que intercede por nosotros delante del Padre. Él está intercediendo por nosotros, y por eso muchas veces hemos hablado que nosotros tenemos que venir con el Padre y decirle: Señor, ¿cómo estás orando en el cielo por esta situación? Porque Cristo está orando por una situación conforme al propósito del Padre, pero nosotros estamos orando por la misma situación conforme a lo que yo quiero. Entonces no estamos de acuerdo. Y si yo no me alineo a la oración del Señor Jesucristo, no va a pasar nada. Es importante que tengamos ese entendimiento. ¿Por qué tenemos que alinearnos? ¿Por qué tenemos que saber y preguntarle cómo se está orando por esto? Incluso para orar por la nación, para orar por una empresa, para orar por cualquier situación. Porque si Él es el intercesor de intercesores, definitivamente necesitamos que el Espíritu Santo nos diga cómo tenemos que orar por eso que está sucediendo. Así que Él está viendo al sumo sacerdote. Mire, Él nos está explicando todo lo que verdaderamente Cristo es para nosotros. Así que Él es el intercesor. Él es el que está clamando por cada uno de nosotros y por la iglesia. Nunca ha abandonado a la iglesia, nunca ha dejado a la iglesia, pero necesitamos alinearnos al Señor. Por eso es que está con un vestido de realeza, pero con el cinto que solo el sumo sacerdote podía usar. Y por eso ahí viene el Cordero, el que fue a la cruz, el Cordero inmolado. Y por eso a mí ese canto me gusta mucho. Ahí viene el león, ya viene el Cordero. Va a venir el que quita el pecado del mundo, aquel que derramó su sangre para darnos la oportunidad de venir al Padre y tener una vida diferente. Pero al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá que viene a pelear contra sus enemigos y a vencerlos. Y nosotros como iglesia, que nos convertimos en el ejército del Señor cuando seamos arrebatados, vamos a regresar con Él y vamos a ser el ejército que viene a pelear la batalla. Por eso quiere el Señor que nosotros seamos guerreros, que aprendamos a batallar en el Espíritu, porque tenemos que venir con Él como los soldados de Cristo. Qué bendición más grande. Entonces Él sigue con la visión. Él sigue con la visión en ese momento. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Se fijó que así decía el último canto? Sus ojos como llama de fuego y una espada afilada en su boca, porque está describiendo precisamente esta visión de Juan.
ojos con llama de fuego. Yo le decía a mis hijos, de ahí sacaron a Superman, con su vista de rayos X, porque realmente lo que quiere decir es que a Dios no se le escapa nada. Cristo lo ve todo, omnisciente, omnisapiente, puede ver mucho más allá. En Jeremías capítulo 17 dice la palabra del Señor. Él viene y dice, hablando acerca de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, dice él que el corazón del hombre es engañoso y es perverso más que todas las cosas, y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno según sus obras. ¿Ve o no ve? ¿Sabe o no sabe? ¿Está ahí o no está ahí? Esos son sus ojos de llama de fuego, los ojos que penetran a lo más profundo del corazón, del alma, de los tuétanos. Porque al fin y al cabo, ¿dónde habita? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Quién es su templo? Y por eso dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él sabe lo que le vamos a pedir. ¿Por qué? Porque habita aquí. Habita aquí, en nuestro corazón, nos conoce profundamente, sabe por lo que estamos pasando, sabe lo que necesitamos. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Pero dice que su cabello es blanco, 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 como lana, como la nieve, así dice. ¿Y eso qué significa? Su pensamiento es puro. Él no piensa doble. No hay malas interpretaciones en Él. Habla de pureza, habla de santidad. Y por eso es que Él es justo. Así que Él está mostrando que Él es omnisciente, omnisapiente. Mire cómo lo está describiendo en ese momento. ¿Por qué Él está dando esa descripción de Jesús? Porque lo está viendo como el Dios soberano, que todo lo sabe, que todo lo ve, que es nuestro intercesor, porque es el sumo sacerdote, porque Él es real, Él es rey, Él es Señor. Así que nosotros podemos ver cómo lo está describiendo. Luego viene y entonces está diciendo en el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz estruendo de muchas aguas. Eso también es impresionante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo, ¿por qué en los pies? Porque Él viene como juez. El bronce en la Biblia significa juicio, y Él como juez viene a hacer juicio a las naciones. Él viene a pelear contra sus enemigos, contra aquellos que están persiguiendo a la iglesia, contra aquellos que están persiguiendo a Israel, contra aquellos que le han dado la espalda a Dios. Él viene a pelear una batalla. Él viene como el comandante y jefe de los ejércitos del Señor. Por eso es que cuando dice muchas veces, es que Israel, qué equipo el que tiene, ¿verdad? Qué armas las que tiene, y tienen un radar para poder ver cuando les van a disparar y detener. No, mis amados, el comandante en jefe de los escuadrones de Israel es Cristo, y aunque lo desecharon, es su pueblo de pacto, y Dios los protege y Dios pelea por ellos. Y sabe que me reveló un día el Señor, ¿por qué quiere que nosotros los intercesores estemos clamando por Israel? Porque lo que realmente detiene todo lo que les tiran es la intercesión.
La intercesión de la iglesia es la que ha parado los ataques contra su pueblo. Y a veces nosotros no logramos entender lo que es la intercesión, ponernos a la brecha por otros. Y eso es lo que hace una nación oveja. Por eso nosotros tenemos que clamar y pedirle al Señor en su misericordia que Guatemala no le dé el voto a Palestina. Y eso nos toca clamarlo ahí arriba. Porque si hemos sido bendecidos es por apoyar a Israel. Pero Él viene con pies de bronce bruñido. Él viene a hacer justicia. Viene a juzgar. Y dice, usted sabe, cuando en la iglesia católica se reza el credo desde siempre. ¿Y qué es lo que dice el credo? ¿Cómo termina el credo? Diciendo, y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. O sea que desde siempre se ha proclamado que Él regresa, pero regresa como juez. Ya después regresa, ya viene, y cuando venza la batalla, Él va a estar entonces ya gobernando, va a estar como rey. Y entonces va a ser el tiempo más glorioso, porque va a ser el Shabbat más grande, porque va a tardar 1000 años la paz. Amén. Así que imagínense realmente de lo que está hablando. Pero dice que su voz suena como que multitud de aguas. ¿Y sabe qué es? Seguramente muchos piensan que es porque Él está en una isla, y cuando hay tormentas y las olas fuertes salen y pegan contra las rocas, ¿cómo suena? Eso significa fuerza, poder, autoridad y gobierno. Así es como habla el Señor. A eso se refiere cuando está hablando de su voz. Él tiene autoridad, Él tiene el gobierno, Él tiene el poder. Él es el único que puede hacer las cosas. Así que Él habla con autoridad. Y ¿sabe qué? Hay algo importante que tenemos que entender, porque hay mucha gente que habla un montón de cosas, pero solo el que habla de parte de Dios habla con esa autoridad y ese poder que Dios da. Hay gente que conoce la palabra de arriba abajo, sabe las citas bíblicas de memoria. Yo quisiera tener esa mente. Mira, que me sé algunas, pero no todas. Yo quisiera tener la Biblia entera aquí grabada y en mi corazón, pero no. Algún día tal vez el Espíritu Santo me lo da, pero todavía no me lo ha dado. Pero usted los oye hablar, dan unas interpretaciones que uno dice, Dios mío, ¿dónde dice eso? Porque no se trata de leer lo que está escrito, sino entender lo que el Señor quiere decir. Y por eso Él dice, escudriñen, escudriñen, escudriñen. Porque mientras más escudriñemos, más revelación vamos a recibir de parte del Señor. Así que Juan viene, y Juan sigue en este momento describiendo esa visión gloriosa que está teniendo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 16: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces mire qué interesante, porque dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Y de acuerdo al versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta palabra ángeles en griego es la palabra ángelos, y la palabra ángelos significa enviados, significa pastores. O sea que le está diciendo que le escriba a los pastores
de cada iglesia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, todas las iglesias. Y les está diciendo que les tiene que escribir lo que Él está revelando a cada iglesia. Así que a lo mejor Juan tuvo que escribir 7 veces el Apocalipsis, uno para cada iglesia, y adentro la carta específica de lo que el Señor les mandaba a decir. Pero entonces podemos entender lo que está pasando. Y mire, muchos decimos: ay Dios, pero es que ya no hay verdaderamente pastores fieles. ¿Qué le está pasando a muchos pastores de hoy? Y hay mucha gente que se siente. Yo estuve hablando hace poquito con alguien en un lugar, y era una chica que nunca me imaginé que hubiera sido cristiana, toda tatuada, y es toda así. Y entonces estaba viendo una prédica de un pastor muy conocido en Guatemala, y me dice: yo me bauticé en la iglesia de él. ¿Usted es cristiana? Le digo: sí, pero ya no creo ni en pastores ni en iglesias. Yo busco a Dios a mi manera, pero en la iglesia de él me bauticé. Y entonces yo empecé a platicarle, ¿verdad? Y le digo: mire, tal vez el problema, le digo yo, es cuando uno pone la mirada en el hombre, porque el hombre falla, Dios es el único que no. Y entonces fíjese que viendo esto que está hablando Juan, si usted se da cuenta, dice: ¿dónde estaban las estrellas? En la mano del Señor. Eso quiere decir que hay pastores, hay líderes que el Señor ha escogido, que son fieles, que enseñan la verdad, que tienen la autoridad y que tienen el poder para predicar la verdad. Pero nosotros vemos al hombre, y cuando vemos al hombre es donde nos desanimamos. Pero lo lindo y lo maravilloso es que a través de los siglos, mire, la iglesia de Jesucristo ha pasado unas crisis tremendas. Lea la historia, la persecución que hubo en el tiempo del oscurantismo, cuando estaba la Inquisición, porque de santa no tenía nada. Miren, ¿por qué la iglesia se ha mantenido a pesar de persecuciones, a pesar de todo lo que ha pasado? Por los fieles, que están sostenidos por la mano derecha del Señor, dándoles autoridad, poder y gobierno para que su iglesia siga viva, siga levantada, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Eso ya lo dijo el Señor y ha cumplido su palabra. Se ha mantenido, y Dios anda buscando gente fieles. Y ¿sabe qué? Aquí hay muchos. Y muchos que el Señor les está diciendo: no hagas nada más que lo que yo te diga que tienes que hacer. A él le dijo: vas a escribir el libro y se lo vas a enviar a las 7 iglesias. Y no era que aquí, Jorgito, léelo tú y después se lo pasas así, sí. Y sí, se lo lees tú y después lo pasas. Y lo pasas y lo pasas así. No era así. Cada uno tenía que tener su propio libro, porque lo tenían que estudiar, lo tenían que escudriñar, tenían que entender de qué se estaba tratando lo que le estaba diciendo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un llamado, y que Dios está esperando que seamos fieles para podernos usar en aquello para lo cual Él nos asignó. Dice que tenemos que estar haciendo aquello para lo cual fuimos asidos. Cuando Él regrese, Él nos ama, y Él está diciendo: escribe al pastor de Éfeso, escribe al pastor de la Odisea, escribe al pastor de Filadelfia, escribe a cada uno. Le tenía que escribir porque era importante el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Él sabía que habían errores. Mire, la iglesia aún hoy en día sigue cometiendo unos errores fatales, pero nos sirve el ejemplo de cómo Él escribió a cada una de las 7 iglesias. Mire,
La verdad es que uno dice, Dios mío, ¿qué estaba pasando con estas iglesias? Pero mire lo que yo escribí aquí, se lo quiero leer, porque no quiero que se me vaya ni una jota ni una tilde. Pero dice, Éfeso. Fíjese que eran 7 iglesias, de las cuales 5 estaban perdidas. Éfeso había dejado su primer amor y el mismo Señor la amenazaba con quitarla, porque dijo, quitaré tu candelero de en medio de ti. ¿De qué le está hablando? ¿Y por qué la representa la iglesia como candelero? Porque el candelero es luz, da luz. Y la iglesia tiene que ser luz para el mundo, luz para las naciones. Él dijo, miren, no se pone un candelero en la casa para meterlo debajo de un almud, sino para ponerlo arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que ser luz a donde vayamos, luz en tu trabajo, luz en tu casa, luz a donde quiera que tú estés. Tenemos que mostrar la luz de Cristo, la luz de su palabra, la verdad de quién es Él. Porque el mundo está a tinieblas, está rodeado por tinieblas y se necesita alguien que alumbre la verdad. Así que le está diciendo, voy a quitar tu candelero en medio de ti si no te arrepientes, si no cambias tu actitud, si no te vuelves. 2, Pérgamo se ha vuelto idólatra y se ha vuelto inmoral. El Señor está a punto de venir a pelear contra esa iglesia. Tiatira se ha comprometido con el paganismo, el pecado, con lo mundano, y el Señor ha puesto el juicio en la cabeza de la iglesia. La iglesia de Sardis está muerta y la iglesia de Laodicea le ha provocado náuseas al Señor y la quiere vomitar. ¿Se da cuenta qué tremendo? Pero aún así, a pesar de eso, y que Él escribe la situación y lo que quiere hacer con las iglesias, les está mandando una carta que dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, están a tiempo de cambiar. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, todo esto que va a venir a partir del capítulo 4 en adelante, que es del futuro, les puede pasar. Y yo no quiero que les pase eso. Yo no quiero que se pierdan. Yo no quiero que sean destruidos en el infierno. Yo vine para salvarlos. Yo vine para darles una nueva vida. Yo vine para darles una nueva oportunidad. Yo vine para que todo sea diferente. Vine para darles paz. Vine para fortalecer su corazón. Y vine para darle esperanza. Así que imagínese Juan. ¿Qué esperanza tenía Juan? ¿Qué esperanza había para la iglesia? ¿Qué esperanza había para el mundo cuando él está en una isla? Cuando nosotros sabemos perfectamente lo que estaba pasando en las iglesias. La iglesia de Jesucristo en los primeros años estaba siendo atacada por el gnosticismo, por los docetistas, por los judaizantes. Había muchos que iban detrás para quererla destruir con falsas doctrinas. Así que él diría: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde están las promesas? Pero cuando Jesús se le aparece en medio de la iglesia, porque le está diciendo: sigo en medio de la iglesia, sigo gobernando la iglesia, sigo trabajando en la iglesia. Y yo quiero que tú les hables, porque por eso está buscando gente fiel que hable la verdad, no que entretenga y predique lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios tiene que decir, porque se trata de salvación y vida eterna, no de pasar el tiempo. Así que Él va a seguir levantando hombres y mujeres fieles, sostenidos por su diestra, para que prediquen que hay esperanza. Porque imagínense lo que sintió Juan cuando ve todo, ve al Cristo glorificado y que le está dando la oportunidad de que se arrepientan, y le empieza a enseñar todo lo que va a pasar. Pero en lo que va a pasar, la iglesia se va con Él. La iglesia es arrebatada.
y Él va a regresar a gobernarnos 1000 años. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Hay esperanza para nuestra vida personal, para su vida personal. Hay esperanza. No se sienta desesperado, no se sienta angustiado. Yo arranco, derribo y desarraigo todo temor de su corazón, porque en el nombre de Jesús declaro que usted hoy está entendiendo tantas cosas que va a renovar su entendimiento y va a ver la gloria de Dios y la transformación en su vida en el nombre de Jesús. Eso lo declara el Señor. Eso es lo que Él quiere. Que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento y nos demos cuenta verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es cambiarlo. Pero ¿cómo va a cambiar si nosotros no queremos cambiar? No queremos dar el paso. No es que usted no sabe con lo que yo estoy luchando, usted no sabe por lo que estoy pasando, usted no sabe. Todos estamos pasando por algo. Pero nuestra intimidad con Cristo es donde el Espíritu Santo nos va a poder guiar para un cambio de vida verdadero. Así que dice Juan que cuando vio al Señor cayó como muerto. Pero vino el Señor y extendió su mano y lo levantó y le dijo: no temas, yo soy el Alfa y la Omega. Soy el principio, soy el fin, soy el primero, soy el último. Tu vida no está fuera de mí. Le dijo: no temas. ¿Por qué? Porque seguramente tenía, imagínense la impresión de ver a Cristo de esa manera, porque dice que su rostro era como el sol al mediodía, fuerte. Es la luz resplandeciente, la estrella de la mañana. Así que al ver todo eso y la espada que salía de su boca, una espada de 2 filos, tiene que ver con su palabra. Él va a juzgar con el poder de su palabra. Él mismo dijo: no soy yo el que voy a condenar, es la palabra. Yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Eso fue lo primero que Él dijo. Así que es la palabra, y por eso Él miraba que de su boca salía una espada de 2 filos, porque va a penetrar hasta para partir el alma, el espíritu y los tuétanos y mostrarnos a nosotros mismos la verdad. Pero le dice: no temas, no temas, y tampoco temas morir, porque yo ya morí y resucité por ti. Así que no tenemos por qué temer, porque Él dice, Pablo dice que porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Entonces, y lo maravilloso del caso es que dice la palabra del Señor para ustedes y para mí. Versículo 5. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, dice Pedro en primera de Pedro 5. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para ministrar al Señor. Cuando usted lo estuvo adorando y en la mañana usted lo estaba ministrando, usted estaba haciendo el papel de sacerdote. Y eso es lo que quiere el Señor. Así que no temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te guarda. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo siempre, todos los días hasta el fin. Así que es maravilloso ver lo que nosotros vemos. Y dice, para terminar, dice la palabra del Señor: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
¿Y dónde estaba Jesús? En medio de la iglesia. Y créanme, Jesús está aquí. Y yo siempre he dicho algo. Si todos viniéramos con la fe suficiente y la creencia verdadera de que Él está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos, aquí habrían milagros. Pero la gente viene a ver qué va a pasar. Viene a ver quién va a predicar hoy. Pero si nosotros de verdad creemos que Él está aquí y venimos para adorarlo al que está aquí y venimos para escuchar al que está aquí y creemos lo que dice el que está aquí, va a haber milagros. Y eso es lo que queremos, porque el que hace los milagros es el Señor, no la gente.